El tema que vamos a compartir hoy tiene como título: No ignores tu enemigo. ¿Cómo es, iglesia? No ignores tu enemigo. Todos los cristianos sabemos por la Biblia que nosotros tenemos un enemigo, o tenemos varios enemigos. Tenemos una lucha fuerte. Por eso en la Biblia, la vida cristiana es muchas veces comparada a una batalla. Por eso la Biblia, en su mayoría en el Antiguo Testamento, nos cuenta la historia de tantas guerras, porque nos hace ver la Biblia que estamos en una batalla. Tenemos 3 enemigos muy fuertes, simplificándolos, en nuestras vidas como cristianos. El mundo, ¿cierto? La Biblia dice que somos enemigos del mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema del pecado. Tenemos la carne, esta carne que muchas veces se levanta y se convierte en nuestro peor enemigo. Y el enemigo de Dios, cierto que sí, la Biblia nos muestra que Dios tiene un enemigo, que es el enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios, el enemigo de su pueblo. Y no podemos ignorar que estamos en una batalla, en una confrontación espiritual. Cuando uno está en el ejército, cuando uno hace parte de la milicia, obviamente, y es soldado y tiene que enfrentar batallas, una de las estrategias bien grandes que tiene el soldado es conocer a su enemigo. Los soldados tienen que conocer a su enemigo. Tienen que saber dónde se mueven, qué hacen, cómo actúan para poderlos enfrentar. La Biblia nos dice lo siguiente en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Escuchen. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, la idea es que el enemigo no vaya a ganar ventaja sobre nuestras vidas. ¿Cómo se hace eso? Ahí está bien escrito en la palabra: no ignorando sus maquinaciones. ¿A qué le suena a usted esa palabra maquinaciones? Planes, intenciones, estrategias, su manera de actuar. Como cristianos no podemos ignorar. Y si ignoramos y hacemos caso omiso a este versículo, pues va a suceder lo que dice la Biblia. Vamos a ser derrotados en esta batalla que tenemos. Hoy quiero hablar sobre eso, sobre el enemigo, el actuar del enemigo, y como cristianos, cómo tenemos que estar preparados para hacer frente a nuestro adversario. Quiero que empecemos revisando lo que usted y yo conocemos, la mayoría de nosotros, sobre lo que dice la Biblia. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Qué dice la Biblia? Mire, Juan 10:10, la primera descripción que da la Biblia del enemigo. Esto fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. ¿Y cuál es el título que le da la Biblia al enemigo en este versículo? ¿El qué? El ladrón. ¿Qué hace un ladrón? Robar. Y lo que dice la Biblia es que tenemos un enemigo que es un ladrón y que quiere robar. Quiere robar nuestra paz, que no tengamos paz. Quiere robar en nuestras vidas el gozo. Quiere robar nuestros sueños. Quiere robarnos, y una de las cosas que más el enemigo intenta robarnos, y roba en muchas personas, es
la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia en Lucas 8, versículo 12. Cuando Jesús habló sobre los diferentes tipos de personas que reciben la palabra, dio un ejemplo de algunos que estaban junto al camino. Dice, los de junto al camino son los que oyen la palabra, pero luego viene ¿quién? El diablo. ¿Y qué hace el diablo? Quita de su corazón. ¿Qué es lo que quita? ¿Qué es lo que roba? La palabra. ¿Por qué quiere robar el enemigo la palabra? Para que no creamos y nos salvemos. Porque recuerde que la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra. Y el enemigo sabe que si te roban la palabra, tú no tienes fe, no puedes creer y no te vas a salvar. Así que uno de los grandes objetivos del enemigo es robarte la palabra. Que tú no escuches la palabra, que tengas sueño cuando escuches la palabra, que no leas la palabra, que te distraigas en la palabra, que estés tan ocupado que no puedas recibir la palabra. ¿Cómo pueda quitarte la palabra? Porque te quita la fe, te quita la esperanza, te quiere robar tus sueños, te quiere robar la paz que el Señor Jesucristo da en nuestro corazón. Lo primero que nos dice la Biblia es que es un ladrón, viene a robar, pero dice que a robar, a matar y a destruir. Dice la Biblia, otro de los títulos que le da la Biblia en Apocalipsis 9, versículo 11 dice: su rey era el ángel del abismo, cuyo nombre es destructor. ¿Cómo le llama la Biblia? Destructor. Abadón en hebreo y Apolión en griego. Destructor. La Biblia dice que tenemos un enemigo, número 1 que es un ladrón y número 2 que es un destructor. Él quiere destruir tu matrimonio. Y muchos matrimonios están inclusive dentro de la iglesia muy fracturados porque el enemigo ha entrado a destruir, a dañar. Destruir tu matrimonio. El enemigo quiere destruir tus hijos. El enemigo quiere destruir tu ministerio. El enemigo estaría muy feliz de destruir tu casa, de destruir la ciudad, de destruir una nación. Su propósito es destruir. Todo lo contrario a Dios. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios creador. Pero el enemigo es destructor. Y yo quiero preguntarle una cosa: ¿qué es más fácil, crear o destruir? Usted sabe que para destruir es lo más sencillo. ¿Cuánto se demorarían las personas poniendo esos vidrios que usted ve ahí en ese muro de aquí? Pero ¿cuántos saben que para destruirlos es lo más fácil? ¿Hacemos el intento? No. ¿Cuánto se demora uno en levantar una pared? Levantar una pared, toca ladrillito por ladrillo y se demora levantarla, preparar una mezcla, pero traiga usted una porra y le ponemos a Duanzi, que es bueno para eso, y usted con la porra, ¿cuánto se demora en destruir una pared? Llega y ¡pah! Y con el primer porrazo que le da salen volando 4 o 5 ladrillos. ¡Pah! Destruir es fácil. Destruir un matrimonio es fácil. Destruir una familia, levantarla es otro cuento. Dios es un Dios creador, pero el enemigo viene a ocasionar desastres. Él quiere destruir. El enemigo se lambe los dedos por destruir esta congregación, que ha tomado tantos años levantarla, pero que fácilmente podría destruirse con una falla, con un pecado del pastor, de la pastora. Puede acabar con la iglesia. Sencillo para él.
Así que, escuche, tenemos un enemigo que según la Biblia nos muestra, es un ladrón, dice el Señor Jesucristo. Es un destructor. Tercero, la Biblia muestra en Apocalipsis 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? Engaña al mundo entero. Ojo, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Según la Biblia, ¿qué hace el enemigo en este número 3, este punto? Es un engañador. Engaña. Su arte es el engaño. Nos lo muestra la Biblia desde el principio. Dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? ¿Con qué? Es un campeón para engañar. Con su astucia engañó a Eva. Temo, dice el apóstol Pablo, que sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El enemigo quiere engañar tus sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Nuestra vista, nuestro oído, ¿cierto? Quiere engañar, daña, engaña. Y escúchame, dice la Biblia en 2 de Corintios 11 versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Nosotros tenemos una idea muy distorsionada del enemigo. Pensamos que el enemigo quiere asustarnos. El enemigo no te quiere asustar. Todo lo contrario. Él no quiere asustarte. Pensamos que el enemigo viene con cachos y con cola y con un tenedor grande a jalarte las patas por la noche. No, estamos muy lejos. Porque lo que nos muestra la Biblia es que Él es un engañador. Y Él lo que quiere es, al contrario, disfrazarse de algo bueno, de algo agradable, de algo hermoso. De pronto te llega el enemigo con unas curvas de 90, 60, 90. Y tú dices, uy, no, ese no es el enemigo. Escúchame, dice que se disfraza como ángel de luz, disfraza situaciones, hace que muchas veces las cosas te parezcan wow. Por eso, como dice por ahí el dicho popular, no todo lo que brilla. El enemigo es experto en tratar de hacer brillar muchas cosas para engañarte. ¿Cuántas veces se nos han aparecido en el camino negocios que aparentemente tú dices, uy, esto es de Dios? Y resulta que era todo lo contrario, un negocio que te llevó a la ruina. Personas que llegaron y tú dijiste, wow, uy, este es, me enamoré. Y el enemigo te hace ver esa persona como, y te mira así. Y tú dices, no, y después, era el arma de destrucción. Acuérdate de Dalila. ¿Cómo se le apareció Dalila a Sansón? Como una mujer apetecible, hermosa. Le decía, tú no me amas, le lloraba. Sansón, tú no me amas. Dime tu secreto, tú no me quieres. Pero detrás de ella tenía un cuchillo así para cortarle la cabeza. Entonces fíjate que hay que ser muy sabios nosotros como cristianos y entender de quién es el enemigo, cómo nos lo muestra Dios en la Biblia. Por eso aparecen estas descripciones aquí, para que seamos atentos, alerta, tengamos
nosotros inteligencia espiritual. Es un ladrón, es un destructor, es un engañador. Te quiere engañar. Te pone un pedazo de queso, así como cuando uno va a atrapar una rata. Y el queso, uno dice, un quesito rico, rico quesito. Y después de que tú le metes la mordidita al queso, te atrapa, te engaña. Número 4, Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Cómo se llama? Diablo y Satanás. ¿Sabe usted qué significa la palabra Satanás? La palabra Satanás significa adversario, enemigo. Eso significa Satanás, adversario. Es tu enemigo. Por allá una viejita estaba orando por el diablo para que se arrepintiera. Ese no se va a arrepentir. No ores por el diablo, porque te aseguro que él no va a orar por ti. No. Es tu enemigo. Satanás significa adversario. Y diablo, la palabra diablo significa acusador, calumniador, acusador. Mira lo que dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabes cuál es el trabajo del enemigo? Acusarte delante de Dios día y noche. ¿Cuántos han leído la historia de Job? ¿Cierto? ¿Qué hizo el enemigo con Job delante de Dios? Acusarlo. A pesar de que no tenía nada en que acusarlo. Dice la Biblia que Satanás se presentó delante de Dios y Dios dijo: ¿has considerado mi siervo Job, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, perfecto? ¿Y sabes qué le dijo el diablo? No, eso es porque tú lo tienes prosperado. Ese hombre te adora, pero porque tú no me has dejado meterme ahí. Pero déjame, yo le hago un daño y te darás cuenta que ese hombre blasfema en tu misma cara. ¿Dice eso la Biblia o no? ¿Había cometido un error Job? Si eso es con Job, que no había cometido ningún error, ¿cómo será el enemigo con nosotros delante de Dios? Ay, véalo ahí, es que levantándote las manos. Y ayer ahí lambiéndose los dedos viendo pornografía. Dios, mírelo. Ay, tan lindo. Vea a su hijo. Ay, tan lindo ahí. Vea cómo es de vivo en los negocios. O sea, el enemigo está mirando cualquier error, cualquier falla que tú tengas, cometas, para ir a decirle a Dios: véalo, véalo, véase sucio. Es un hipócrita. Véalo ahí, es que cantando. Es que de diácona está chismosa. Sí, deberían poner una manguera ahí para que riegue los chinos en la puerta. Ese es el trabajo. ¿Alguien quiere contar un testimonio? Escúchame. Ese es el trabajo. Por eso la Biblia le dice el diablo, el acusador, que acusa delante de nuestro Dios día. Dile a la persona que está a tu lado, no le des papaya, no le des trabajito al enemigo. Entonces, hasta aquí vamos. Número 1, la Biblia dice que es un ¿qué? Uy, padre. ¿Se le robó la palabra ya? Espere. Número 1 es un.
Número 2 es un. Número 3, engañador. Número 4, acusador. Pero eso es porque usted tiene el cuaderno ahí y todo eso. Número 5, la Biblia dice que el enemigo es un mentiroso. De hecho, le llama el padre de la mentira. Y cuando tú dices mentiras, el enemigo dice, ay, ahí está mi chiquito. Porque él es el padre de la mentira. Mira, esto lo dijo el Señor Jesucristo, Juan 8:44. Jesús le dijo a los religiosos de aquel entonces, ustedes son de su padre el diablo, ustedes son hijos del diablo. Y Jesús hay veces era fuerte, ¿no? Mire, ustedes son hijos de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él, hablando del enemigo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y ¿qué? Y padre de mentira. No hay ninguna verdad en él. El enemigo nunca te va a decir la verdad. ¿Te acuerdas cómo llegó con Eva? Con que Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol. No, él no dijo que no podíamos comer de ningún árbol, solamente de este. Porque Dios dijo que si comemos de él moriremos. ¿Morirás? No morirás. Sino que Dios sabe que el día que tú te comas esto serán abiertos tus ojos y vas a ser como Dios. Ustedes van a ser iguales a Dios, van a conocer el bien y el mal. Ustedes van a ser dioses, ¿verdad? Mentira. Y el enemigo igual hoy día viene y te dice, pero tranquilo, échate una canita al aire, que eso no es tan malo. Nadie se va a dar cuenta. Todos lo hacen. No va a pasar nada. No morirás. ¿Le crees? Tiene engañada a gente que le ha hecho pacto, pensando que se los va a llevar a vivir bien. Es mentiroso y padre de mentira. Siguiente, 6, dice la Biblia acerca del enemigo que es el príncipe de este mundo. Qué título, ¿no? Eso lo dijo Jesús. Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mire lo que dijo Jesús. Viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Jesús lo llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Un príncipe es alguien que tiene autoridad y gobierno. Y el enemigo tiene gobierno acá y autoridad en el mundo. Por eso este mundo está como está. Mira lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, fíjate que la Biblia nos describe como una corriente que gobierna el mundo, una corriente que se lleva a la gente. ¿Qué es una corriente? Ayúdeme, ¿qué es una corriente? Algo que lo empuja a usted, ¿cierto? Si usted se mete en un río y una corriente se lo lleva, exacto, o un viento, una corriente de aire, algo que atrapa. Por eso el mundo es tan llamativo y es tan fácil caer en lo que muestra el mundo. Es una corriente y se va llevando. Y por ahí dicen, como el dicho popular, camarón que se duerme, cristiano que se duerme, se lo lleva la corriente de este mundo.
Dice que esta corriente la maneja un príncipe que opera en los desobedientes. Por eso la gente dice, ay, pero ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Pues por eso, ¿por qué crees que todo el mundo lo hace? Porque es una corriente y muy fácil irse por ese lado. Por lo que todo el mundo lo hace. Por eso todo el mundo lo hace. ¿Ya sabes por qué? Porque hay una corriente que hace que la gente se vaya por ahí. Que lo malo le parece bueno y lo bueno le parece malo. Es la corriente del mundo, del príncipe de este mundo. Mira lo que dice 2 Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios el Dios con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice la Biblia que el Dios de este siglo, de este sistema de pecado, tiene cegadas a las personas. ¿Para qué? Para que no le resplandezca ¿qué? La luz del evangelio. ¿Por qué crees que es tan difícil hablarle a la gente de Dios hoy en día? Haz el intento. Vete a invitar 20 amigos tuyos para una fiesta pachanga donde hay trago, donde hay pecado. ¿Cuántos se llegan? Te llegan 60. Invita a esos mismos 20 a la iglesia. A ver si te vienen. Nah, este fanático, y le hablas de Dios y se ponen bravos, se enojan, no creen. Obviamente, porque dice la Biblia que el enemigo les ha cegado el entendimiento, no les resplandece la luz del evangelio. Nosotros salimos a predicar el evangelio, cada 8 días salen los muchachos, reparten miles. Cada rato me dice Giovanni, pastor, se acaban los tratados, y nosotros 5,000. Y la gente, a ver, mira, porque hay un principado, la gente está destruida, engañada, con mentiras, el enemigo los tiene cegados, es una fuerza espiritual de maldad. Siguiente título que le da la Biblia, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser ¿qué? Tentado ¿por quién? Por el diablo. ¿Cuál es el trabajo del diablo ahí en ese versículo? Tentar. Tentador. Exacto, en versículo 3 le dice así: y vino a Jesús el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí ves el tentador. ¿Qué es tentación? Defíname usted esa palabra. ¿Qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? La tentación es una invitación a hacer lo malo, a pecar. Es una incitación. Cuando alguien te dice, mira, ven, hagamos esto. Es una invitación a pecar. El trabajo del enemigo es invitar a la gente a pecar. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, la tentación nunca viene de parte de Dios. Lo que dice la Biblia es que Dios prueba. La prueba es muy diferente a la tentación, porque la prueba es para que tú crezcas, para que tú desarrolles fe, desarrolles paciencia. La tentación es para que tú caigas y peques y falles. Y el enemigo quiere hacer que tú caigas, quiere hacerte fallar. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega la tentación?
Es el enemigo. Un día yo les conté a ustedes, estaba yo en Chile con mi esposa, estábamos acostados, ella se durmió y me entró un mensaje al celular y era una muchacha que había asistido hace tiempo a la iglesia y me mandó una foto ahí semidesnuda, ahí con un baby doll así. Hola. Como las 11 de la noche allá. Hola, Dios lo bendiga. ¿Cuántos saben que ahí está es una invitación? Y yo tenía una opción, o me pongo a jugar con eso, o despierto a la jefa, ¿cierto? Y le muestro. Ahí me cogí la segunda opción. Amor, mire esta postal cristiana que nos enviaron, este mensajito de la palabra. Y ya le pasé el teléfono a mi esposa y se corta la tentación. Pero es la invitación del enemigo a que tú caigas. Y así como esto, muchas cosas el enemigo va a ofrecerte en el camino, porque lo que él quiere, él sabe lo que te gusta. Él conoce tu debilidad y la mía. ¿Por qué? Porque antes andábamos con él. Nos conoce bien. Él sabe lo que nos gustaba. Claro, lo que nos gusta. Él sabe por dónde. Él no me va a venir a mí a tentar con una sopa de cuchuco, porque él sabe que conmigo son cuchuco. Se la mando para la abuelita de él, ¿cierto? Pero él sí sabe que otra cosa sí me podría gustar, y por ahí es donde se mete. A lo mejor tú no tienes problema en la parte sexual, pero el dinero te afecta a una tentación. Él sabe por dónde es la cosa. Y por ahí va a llegar. Allí le llegó a Jesús. Cuando vio que él tenía hambre, le ofreció pan. Le ofreció los reinos de este mundo. Y no solamente que es un tentador que invita a pecar, sino que dice la Biblia en el versículo 13, cuando Jesús no cayó, dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice? Se apartó de Jesús por ¿qué significa por un tiempo? O sea que ¿qué? Vuelve. Tú no caíste esta vez, pero espérate que vuelvo en 3 meses. Y no caíste los 3 meses, espérate que vuelvo por ti en 1 año. Si hay algo que tiene, es persistente para la tentación. Siguiente, escuche. Sembrador de cizaña, Mateo 13:24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, mira a la persona que está a tu lado, no te duermas. Mientras dormían los hombres, ¿vino qué? Vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña. ¿Y qué hizo después de que sembró la cizaña? Se fue. ¿Qué es la cizaña? La cizaña es una semillita que produce un grano idéntico al trigo. Se parece, pero no es. Se parece, pero no es. Y es maleza que daña. Es la semilla del mal. El trabajo del enemigo es sembrar una semillita del mal. Y mira, yo les conté a ustedes, cuando yo era un niño en un parque, un hombre se me acercó con una revista pornográfica. Me dijo: mire, vea esto. Y yo era un niño, jamás había visto eso en mi vida. Mire esto. Cuando esté solo, hágase así, hágase así, haga esto, haga aquello. Y se fue. Nunca lo volví a ver. Jamás. Pero eso que hizo, esa semillita que me sembró, me destruyó la vida por muchos y muchos y muchos años. Atado, adicto a la pornografía, desde ahí. Una semillita. El enemigo vino un día. ¿Cuántas personas? Hoy en día el homosexualismo es
una cosa tremenda, que ha crecido. Y la mayoría de los casos que yo conozco fue un niño que lo tocaron una noche, un primito, un tío, un amigo, lo manoseó y se fue. Le sembró una semillita que confundió su identidad sexual para siempre. Te vienen y te ofrecen un baretico, mira, pruébalo, pégale una probadita. Y se fue. Ese es el enemigo. Viene, siembra la cizaña y se va. Porque él sabe que no necesita más. Con un pitico, con una semillita que te pone en el corazón, él sabe que eso va a crecer y se va a volver un matorral grande de desgracias. Viene y te dice un chisme al oído, una murmuración, siembra cizaña aquí en la iglesia. El hermano, uy, el pastor, vea. Y se va. Y eso que te dijeron te daña la imagen, ya no recibes la palabra, te entra la duda, te daña el corazón. El trabajo del enemigo es sembrar una semillita del mal y alejarse. Y por último, dice la Biblia que es un cazador. Segunda de Timoteo 2:26. Dice, y ustedes escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Lazos. Y eso ya no voy a profundizar porque ya compartimos toda una predicación sobre los lazos. Pero hablamos de que el enemigo busca la manera de atarnos. Te ató al vicio, te ató a la pornografía, te ató al trabajo, te ató a una mujer, a un hombre que no te conviene, te ató a una adicción. Y con esa atadura ya tú quedas toda la vida andando sin libertad. Mire lo que dice la Biblia en Lucas 13:11. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía ¿qué? Espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la sana y le dice, esta hija de Abraham, que Satanás había ¿qué? Atado 18 años. Jesús dijo que eso era una atadura de 18 años. ¿De quién? Del enemigo. Ataduras de enfermedad, ataduras de pornografía, ataduras de vicio, ataduras de pecados, ataduras de personas. Es el trabajo del enemigo. Todo eso es lo que... ¿Por qué crees que todos estos versículos están en la Biblia? Para que el cristiano sepa qué enemigo tiene, qué es lo que hace, cómo se mueve, cómo actúa. Por otro lado, nos muestra lo que viene a hacer Jesús. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús. ¿Para qué apareció? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, deshacer esos lazos, quitarte esas vendas de tu mente, de tus ojos, desengañarte, romper toda atadura en tu vida. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer el engaño, para deshacer la destrucción, para deshacer el robo que el enemigo hizo a tu vida. Dice Juan 10:10, el ladrón, dijo Jesús, no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero dice Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Jesús vino para darte vida en abundancia, una vida libre, una vida con gozo, una vida con paz, una vida con plenitud, una vida con libertad. Para eso vino Jesús. Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve ¿a quién? A Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué va a hacer el Señor? Aplastar el enemigo bajo nuestros pies. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado, Jesucristo, nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa potestad?
del poder, de la autoridad, de la pertenencia que las tinieblas ejercían sobre nosotros. Dice, para librarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. La Biblia nos muestra que hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y lo que hace Dios es venir a trasladarnos del reino de las tinieblas, donde estábamos atados, ciegos, engañados, torturados. Y quiere trasladarnos al reino de su Hijo, donde hay libertad, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay bendición. Dice Hechos 26:18, eso es lo que Dios persigue con la predicación que nosotros hacemos. Dice, para que abra sus ojos, para que la gente se convierta de las tinieblas, ¿a qué? A la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que persigue Dios, trasladarnos, convertirnos de esa potestad del enemigo en que estábamos a la libertad de los hijos de Dios. Como creyentes, cuando tú y yo le abrimos el corazón a Jesucristo, permitimos y le decimos en oración, Señor Jesús, entra en mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Le entregamos nuestra vida a Dios. Empezamos en un proceso de libertad. Esta persona que te está hablando hoy, un día fue una persona atada a la pornografía, atada al vicio, atada al cigarrillo, atada al trago, a la prostitución, a tantas cosas. Pero le entregué mi corazón a Cristo y Él me libertó y me trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora yo estoy en este lado tratando de anunciar y de atraer otras personas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Decirles que sí se puede. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. ¿Cuántos recibieron una obra de Dios, una transformación? ¿Verdad? La gente duda de Dios, pero es que lo de nosotros es más que una creencia, lo de nosotros es una experiencia de vida. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Pero, ojo, el enemigo no se va a quedar contento con que tú y yo estemos ahora en este lado. Va a hacer todo lo necesario y todos los días va a tratar de estorbarte para volver a echarte el lazo, para que tú regreses a Él, para recuperarte de donde te perdió. Es una batalla continua. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. ¿Cuántos habitamos aquí, cierto? Moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Poco tiempo. Y en ese poco tiempo que le queda, porque estamos seguros de que Jesucristo vuelve por su iglesia, va a querer destruir las iglesias, los pastores, los ministros, los líderes, las familias que pueda. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, sean sobrios y velen. ¿Qué significa velar? Estén atentos, estén alerta, porque su enemigo, su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dile a la persona que está a tu lado, te buscan. Te buscan. ¿Qué hacer como cristianos para nosotros tener victoria? Para no caer, para no fallar, porque créame, escúcheme, nosotros llevamos con la iglesia, vamos a cumplir este año 14 años con la iglesia. Y hemos visto desfilar por aquí mucha gente que un día levantó las manos, estuvo sentado en esa silla que usted está sentado hoy, cantó las canciones, adoró a Dios y que hoy en día están en el mundo, están en el pecado, están vueltos nada. ¿Qué hacer para que eso no ocurra en mi vida?
para yo saber enfrentar esta batalla que tengo como cristiano? Número uno, primero lo que nos dice el Señor es que no debemos ignorar. Dice la Biblia en 2 Corintios 2:11, volvámoslo a poner, para que Satanás no gane ventajas alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El cristiano no puede ignorar esto. Si hay algo que le gusta al enemigo es que tú creas que él no existe y que no te puede hacer daño. Eso él estaría encantado de que tú tengas esa convicción. Lo que nos dice la Biblia es que estemos alertas, porque él anda como león rugiente, que ha descendido con furia, que no debemos ignorar sus maquinaciones, que debemos estar alertas. Ese es el mensaje de la Biblia, no ignorarlo. Hay dos errores que como cristianos podemos cometer: o sobreestimar al diablo y ver al diablo en todo lado y pensar que todo es el diablo. Se te regó el jugo, uy, el diablo que me regó el jugo, y todo el diablo. Ese es un error. Y el otro error es ignorarlo. Ninguno de los dos es bueno. Hay que tener el concepto de la Biblia. Segundo, ¿qué debemos hacer? Dice la Biblia que debemos resistir con firmeza todo ataque del enemigo. Eso está en 1 Pedro 5, 8, 9. Dice: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, que dice la Biblia, resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistan. Venga para acá, Esteban. ¿Qué resistir? Resistir es que el enemigo trate de empujarme, pero hágame suave. Que el enemigo no va a ser suave. El enemigo va a venir a tratar de arrastrarme. Y lo que dice la Biblia es que yo tengo que, ¿qué? Resistir. ¿Qué resistir? No dejarme. A pesar de que él intente resistir. Este tiene fuercita. Pero es que yo no he comido. Resistir. Otra cosa es que él venga y yo le diga: ah, sí, camine, vamos. Sí, va así. Sí, se siente a almorzar, invita al enemigo, porque esa filosofía que dicen por ahí, si no puedes con tu enemigo, hermano, sáquese ese chip de la cabeza. Con el enemigo no se le una, porque no se los va a llevar para ningún lado bueno. Dice la Biblia: resistan, ¿qué? Firmes en la fe. Oponerse, no dejarse llevar, hacerle frente al enemigo. Número 3, ¿qué hay que hacer? Someterse a Dios. Esa es el arma más eficaz del cristiano. Santiago 4:7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él, ¿qué? Huirá. ¿Cuántos quieren que el enemigo huya? ¿Cómo huye el enemigo? Algunas personas no han entendido cómo es que huye el enemigo y piensan que para que el enemigo huya hay que gritar y fuera, y te reprendo, fuera, y se quedan hasta sin voz. Pero todo eso no te va a servir si tú no haces lo que dice ese versículo. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y él huirá. La única manera que el enemigo huye de un cristiano es cuando es un cristiano que vive sometido a Dios. Y eso significa obediencia. Cuando tú tienes, la obediencia es el arma espiritual más poderosa que hay contra el enemigo. El enemigo no puede contra un hijo de Dios que camina en obediencia. Someteos a Dios y él huirá de vosotros. Obediencia. Dice la Biblia: si ustedes andan en obediencia, Deuteronomio capítulo 28, sus enemigos vendrán por un camino, pero saldrán huyendo por 7. ¿Dice eso la Biblia o no? Diga conmigo: obediencia, sujeción a la palabra, a Dios. Siguiente, dice la Biblia: no darle lugar al enemigo. Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. No le den, mira como lo pone la otra versión, nueva versión internacional, no le den cabida al enemigo. Siguiente,
No le deis oportunidad. Como lo decíamos ahorita, no le demos papaya al enemigo. No hay que darle papaya. No te pongas a tener conversaciones que no tienes que tener, a ir a lugares donde no tienes que ir. No le deis oportunidad, porque cualquier lugar que nosotros le demos al enemigo, se lo va a tomar y en serio. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de aquel hombre que se fue a buscar una casa y le dieron un gangazo, una casa que valía 200 millones? Le dijo el dueño: se la doy en 10, con una condición. Una condición. ¿Y cuál es la condición? Le dijo: déjeme poner una puntillita en la pared, y esa puntillita y ese ladrillo me pertenecen a mí. Y él dijo: una puntillita y un ladrillo, hágale. ¿Dónde le firmo? Aquí firmó. Y llegaba el dueño por las noches: vengo a ver mi puntilla. Y en los primeros días él le ofrecía juguitos, pero después de una semana, a las 3 de la mañana llegaba borracho: vengo a ver mi puntilla. Y llegaba borracho allá y colgaba un queso rancio ahí en la puntilla y se iba. Después llegaba: vengo a ver mi puntilla, y venía y ponía una bolsa de basura ahí en la puntillita. Le dañó su vida. Nunca pudo disfrutar su casa por una puntillita metida dentro de la casa. Un lugarcito que tú le des al enemigo en tu corazón, en tu mente, con ese lugarcito que tú le des, con ese te amarga la vida, la existencia, te amarga el rato. Un resentimiento, un rencor, un enojo, un vicio, cualquier cosita ahí. Dice la Biblia: no le den lugar, no le den espacio, no le den oportunidad. Siguiente, voy terminando. Pónganse la armadura de Dios. Efesios 6:11. Dice la Biblia: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, dice la Biblia, contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cosas que no vemos, pero que la Biblia dice que existen. Un mundo que no vemos, pero que existe. Esto a la gente le suena locura, como le sonó el científico Pasteur cuando él dijo que existían en la tierra microorganismos que nos afectaban, y en ese entonces no había un microscopio y todo el mundo le decían: está loco, y se burlaban de él. Y él dijo: sí, existe un mundo invisible que nos afecta. Y ahora, hoy en día, sabemos que en el ambiente hay cosas que no podemos ver que nos enferman, nos hacen daño. Usted duerme en su cama. ¿Cuántos tienen colchón nuevo de este año? ¿No? Yo sí. Pónganles cuidado. Según los estudios, un colchón de 5 años tiene 5 millones de ácaros. ¿Cierto? Y si tiene 20 años su colchón, y si usted tiene el colchón de su abuelita, y según los estudios, y usted sabe que esto es verdad, toda la noche usted vive con ácaros que se le van así por las babas, se alimentan de su piel, van a la universidad en su cuerpo, tienen hijos en su piel, y usted duerme, y usted mantiene con enfermedades respiratorias, con asma, con cosas de un mundo invisible que lo afecta y usted no ve. Y ahí está, ¿o no? ¿Existe? Existe, es real. Y así como existe un mundo microscópico, existe un mundo espiritual que la Biblia dice que enfrentamos.
y que tenemos una lucha y que necesitamos ponernos una armadura. Dice la Biblia: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Y muestra la armadura: estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. La verdad es una armadura del cristiano, porque el enemigo es el padre de la... Y cuando tú dices la verdad y siempre actúas en verdad, esa es tu mayor arma contra el enemigo. La verdad es una de las armas. Siguiente: vístanse con la coraza de justicia. La justicia, hacer lo recto, hacer lo justo, es la armadura de un cristiano. Siguiente, versículo 15: cálcense los pies con el apresto del evangelio. Es decir, compartan el evangelio, hablen del evangelio. Eso es una armadura del cristiano, porque te comprometes con lo que dices, porque testificas, porque eso te obliga a llevar un testimonio. Versículo 16: tomen el escudo de la fe. La fe es otra armadura en esta lucha espiritual, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la armadura. ¿Con qué se defendió Cristo? Escrito: conocer la palabra, citar la palabra, hablar la palabra, predicar la palabra. Versículo siguiente: orando en todo tiempo con toda oración. La oración es una armadura poderosa para el cristiano. Y perseverando en ello con toda súplica por todos los santos. ¿Cuántos ven que tenemos que estar preparados para una batalla espiritual? Dice el versículo 2 de Corintios 10, versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios. La verdad, la oración, la justicia, la palabra de Dios son armas poderosas para enfrentar el mundo espiritual. Y escúchame, que si tú y yo descuidamos esta armadura, vamos a terminar postrados en el camino. El enemigo nos va a acabar, porque no es cualquier enemigo el que enfrentamos. Es fuerte, inteligente, astuto, perseverante. Necesitamos tener las armaduras poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y último recurso: apoderarnos de la victoria de Cristo. Dice Apocalipsis 12, versículo 10 y 11: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. ¿Y qué más? Y de la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Se apropiaron de la victoria de Cristo. Pongamos el versículo siguiente y último para terminar. Dice la palabra: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De Cristo, de aquel que nos amó. ¿Cuántos somos más que vencedores? Diga a la persona que está a tu lado: retén tu victoria, apégate a la victoria, cree en la victoria de Cristo, para que puedas estar firme sobre toda artimaña del enemigo. Solamente teniendo en cuenta todos estos consejos bíblicos, nosotros vamos a poder estar en victoria. Y cuando llegue Jesucristo, nos va a encontrar siendo más que vencedores. Tú nos dices, Señor, hoy: no ignoren las estrategias del enemigo, para que él no gane ventaja sobre ustedes. Señor, clamamos porque entendemos de que estamos en una batalla espiritual. Sabemos, Señor, que estamos enfrentados a un ladrón, a un destructor, a un engañador, a un mentiroso, a un maligno que quiere ponernos lazos y cegarnos. Pero en el nombre poderoso de Jesús, hoy clamamos, oh Dios, para que nosotros como tus hijos
podamos hacer lo que tú nos aconsejas hoy, Señor. Hoy tomamos la palabra. Primero, Señor, levantamos nuestras manos reconociendo que sin ti no podemos hacer nada. Tu palabra dice que somos más que vencedores, pero por medio de Jesucristo. Escúchame, tú que estás en esta noche, en este lugar, y los que nos ven por internet, todas las luchas que tú tienes con vicios, con pecados a nivel emocional, espiritual, mental, no vas a tener la victoria en tus fuerzas. Tú necesitas a Jesucristo. Solamente Él puede romper toda atadura en tu vida y darte libertad. Yo te invito a que hoy, en esta hora, levantes tus manos, invites a Jesús a tu vida. Dile: Señor Jesús, entra en mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Sálvame, libértame y dame la victoria sobre mi enemigo en Cristo Jesús. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre hoy en el libro de la vida y ayúdame a andar conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, yo clamo en el nombre poderoso de Jesús para ponerme toda armadura sobre mi vida. Yo me pongo la armadura de Dios. Yo hoy, Señor, me someto a ti y a tu palabra. Yo te voy a obedecer. Yo voy a resistir con firmeza toda tentación, toda obra de las tinieblas, Señor, y me apropio de tu victoria, que es mi victoria. Clamamos para que podamos velar, estar firmes y no dar lugar al enemigo en ningún área de nuestra vida. Levanta tu mano. Si tú le has abierto puertas al enemigo, dile: Señor, yo te pido perdón. Yo renuncio a toda brujería, a toda hechicería, a todo vicio, a todo pecado, a toda obra, a todo pensamiento, todo lo que yo le haya abierto las puertas, a toda cizaña del enemigo. Señor, desarraiga, rompe, echa fuera todo eso de mi vida. Y yo hoy, Señor, recibo tu libertad, recibo tu bendición y recibo tu victoria. Te pido que me rodees y que pongas un vallado de fuego alrededor de mi vida, de mis hijos, de mi casa, de mis finanzas, de mi familia. Todo lo que el enemigo quiere destruir, mi iglesia, mi ciudad. Señor, pedimos tu cobertura, tu protección, tu respaldo y tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús, proclamamos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén, amén y amén.